Bienvenido al estudio del Espíritu y Profecía. Continuamos con el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, un investigador de la verdad, primera parte. Este capítulo está basado en Hechos 9:32 al 11:18. En el curso de su ministerio, el apóstol Pedro visitó a los creyentes en Lidia. Allí sanó a Eneas, que durante 8 años había estado postrado en cama con parálisis. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y hazte tu cama. Y luego se levantó, y viéronle todos los que habitaban en Lidia y en Sarona, los cuales se convirtieron al Señor. En Jope, ciudad que estaba cerca a Lidia, vivía una mujer llamada Dorcas, cuyas buenas obras le habían conquistado extenso afecto. Era una digna discípula de Jesús, y su vida estaba llena de actos de bondad. Ella sabía quiénes necesitaban ropas abrigadas y quiénes simpatía, y servía generosamente a los pobres y afligidos. Sus hábiles dedos estaban más atareados que su lengua. Y aconteció en aquellos días que enfermando murió. La iglesia de Jope sintió su pérdida, y oyendo que Pedro estaba en Lida, los creyentes le mandaron mensajeros rogándole: no te detengas en venir hasta nosotros. Pero Pedro entonces, levantándose, fue con ellos, y llegado que hubo, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. A juzgar por la vida de servicio que Dorcas había vivido, no es extraño que llorasen y que sus cálidas lágrimas cayesen sobre el cuerpo inanimado. El corazón del apóstol fue movido a simpatía al ver su tristeza. Luego, ordenando que los llorosos deudos salieran de la pieza, se arrodilló y oró fervorosamente a Dios para que devolviese la vida y la salud a Dorcas. Volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y, viendo a Pedro, incorporóse. Dorcas había prestado grandes servicios a la iglesia, y a Dios le pareció bueno traerlo de vuelta al país del enemigo, para que su habilidad y energía siguieran beneficiando a otros, y también para que esta manifestación de su poder, la causa de Cristo, fuese fortalecida. Mientras Pedro estaba todavía en Jope, fue llamado a llevar el evangelio a Cornelio en Cesarea. Cornelio era un centurión romano, hombre rico y de noble linaje, y ocupaba una posición de responsabilidad y honor. Aunque pagano de nacimiento y educación, por su contacto con los judíos, había adquirido cierto conocimiento de Dios y le adoraba con corazón veraz, demostrando la sinceridad de su fe por su compasión hacia los pobres. Era muy conocido por su beneficencia, y su rectitud le daba buen nombre tanto en los judíos como entre los gentiles. Su influencia era una bendición para todos aquellos con quienes se relacionaba. El libro inspirado le describió como un hombre pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Considerando a Dios como creador de los cielos y la tierra, Cornelio le reverenciaba, reconocía su autoridad y buscaba su consejo en todos los asuntos de la vida. Era fiel a Jehová tanto en su vida familiar como en sus deberes oficiales. Había erigido altar a Dios en su hogar, pues no se atrevía a intentar llevar a cabo sus planes ni desempeñar sus responsabilidades sin ayuda divina. Aunque creía en las profecías y esperaba la venida del Mesías, Cornelio no tenía conocimiento del Evangelio según se revelaba en la vida y muerte de Cristo. No era miembro de la congregación judía y habría sido considerado por los rabinos como pagano e inmundo. Pero el mismo santo vigía que dijo a Abraham: le conozco, conocía también a Cornelio, y le mandó un mensaje directo del cielo. El ángel se le apareció a Cornelio mientras estaba orando. Al oír el centurión que se lo llamaba por nombre, tuvo miedo. Sin embargo, sabía que el mensajero había venido de Dios y dijo: ¿qué es, Señor?
El ángel contestó: tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un Simón curtidor que tiene su casa junto a la mar. El carácter explícito de esas indicaciones, en las que nombraba hasta la ocupación del hombre en cuya casa posaba Pedro, demuestran que el cielo conoce la historia y los quehaceres de los hombres en toda circunstancia de la vida. Dios está familiarizado con la experiencia y el trabajo del más humilde obrero, tanto como con los del rey en su trono. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón. Con esta orden, Dios dio evidencia de su consideración por el ministerio evangélico y por su iglesia organizada. El ángel no fue enviado a relatar a Cornelio la historia de la cruz. Un hombre sujeto como el centurión mismo a las flaquezas y tentaciones humanas, había de ser quien le hablase del Salvador crucificado y resucitado. Dios no escoge para que sean sus representantes entre los hombres a ángeles que nunca cayeron, sino a seres humanos, a hombres de pasiones semejantes a las de aquellos a quienes trata de salvar. Cristo se humanó a fin de poder alcanzar a la humanidad. Se necesitaba un Salvador a la vez divino y humano para traer salvación al mundo. Y a los hombres y mujeres ha sido confiado el sagrado cometido de dar a conocer las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios 3:8. En su sabiduría, el Señor pone a los que buscan la verdad en relación con semejantes suyos que conocen la verdad. Es plan del cielo que los que han recibido la luz la impartan a los que están todavía en tinieblas. La humanidad, sacando eficiencia de la gran fuente de la sabiduría, es convertida en instrumento, agente activo, por medio del cual el evangelio ejerce su poder transformador sobre la mente y el corazón. Cornelio obedeció gustosamente la orden recibida en visión. Cuando el ángel se hubo oído, el centurión llamó 2 de sus criados y un devoto soldado a los que le asistían, a los cuales, después de habérselo contado todo, los envió a Jope. El ángel, después de su entrevista con Cornelio, se fue a Pedro en Jope. En ese momento, el apóstol se hallaba orando en la azotea de la casa donde posaba, y leemos que le vino una gran hambre y quiso comer, pero mientras disponía, sobrevínole un éxtasis. No era solo de alimento físico del que el Pedro sentía hambre. Mientras que desde la azotea contemplaba la ciudad de Jope y la región comarcana, sintió hambre por la salvación de sus compatriotas. Sintió el intenso deseo de demostrarle en las Sagradas Escrituras las profecías relativas a los sufrimientos y la muerte de Cristo. En la visión, Pedro vio el cielo abierto y que descendía un vaso con un gran lienzo que, atado a los 4 cabos, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz hacia él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto fue hecho por 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Esta visión reprendía a Pedro a la vez que le instruía. Le reveló el propósito de Dios por lo que la muerte de Cristo por la muerte de Cristo los gentiles fueran hechos herederos con los judíos de las bendiciones de la salvación. Todavía ninguno de los discípulos había predicado el evangelio a los gentiles. En su mente, la pared de separación derribada por la muerte de Cristo existía todavía, y sus labores se habían limitado a los judíos porque habían considerado a los gentiles excluidos de las bendiciones del evangelio. Ahora el Señor trataba de enseñarle a Pedro el alcance mundial del plan divino. Muchos de los gentiles habían oído con interés la predicación de Pedro y de los otros apóstoles.
y muchos judíos griegos habían creído en Cristo. Pero la conversión de Cornelio había de ser la primera de importancia entre los gentiles. Había llegado el tiempo en que la gracia de Cristo debía emprender una fase enteramente nueva de su obra. Debía abrirse la puerta que muchos de los judíos conversos habían cerrado a los gentiles. Y de entre estos, los que aceptaran el evangelio, habían de ser considerados iguales a los discípulos judíos, sin necesidad de observar el rito de la circuncisión. Cuán cuidadosamente obró el Señor para vencer los prejuicios contra los gentiles, que tan firmemente había inculcado en la mente de Pedro, su educación judaica. Pero la visión del lienzo y de su contenido trató de despojar la mente del apóstol de esos prejuicios y de enseñarle la importante verdad que en el cielo no hay acepción de personas, que los judíos y los gentiles son igualmente preciosos a la vista de Dios, que por medio de Cristo los paganos pueden ser hechos partícipes de las bendiciones y privilegios del evangelio. Qué gran bendición tenemos al compartir el evangelio con otros. Te invito a que me acompañes el día de mañana. Te invito para que compartas con otros este video y nos sigas a través de YouTube, Juan Manuel Flores Espinosa. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.